El mundo al borde de una explosión nuclear. Estados Unidos prepara pruebas peligrosas. Situación crítica en el frente. El enemigo ha roto la defensa en la dirección de Pokrovsk. El Comité de Investigación de Rusia acusa a los jueces de La Haya por haber emitido una orden de búsqueda internacional contra Putin. Hungría bloquea el apoyo a Ucrania, pero al mismo tiempo está dispuesta a financiar al ejército del Líbano. Escándalo en Eslovaquia. Estudiantes de secundaria boicotearon la reunión con el primer ministro Fico tras sus ataques. ¿Contra Ucrania? Corea del Norte ha reducido el suministro de proyectiles a Rusia. Ahora hay la mitad de municiones de artillería. Hola, me llamo Julia Cocán y ahora mismo lo más importante. Pero primero, denle like a este video y suscríbanse a nuestro canal para que no nos perdamos en el vasto mundo de YouTube. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció pruebas de armas nucleares. Al mismo tiempo, Washington supuestamente aboga por el rechazo de las armas nucleares. Esto se supo a través de una transmisión de la Casa Blanca. Durante la conversación con la prensa, le preguntaron a Trump sobre las pruebas nucleares. En respuesta, el líder de Estados Unidos dijo lo siguiente: nosotros vamos a realizar pruebas nucleares porque otros países las están llevando a cabo. Hay países que las realizan. Tenemos más armas nucleares que cualquier otro país. Yo fui quien las modernizó y construyó parte de ellas. Y odié tener que hacerlo. Pero no había otra opción porque otros también las tienen. Varios medios informan que, durante la conversación, a Trump le preguntaron si durante las pruebas se produciría la detonación de una ojiva nuclear, a lo que el presidente estadounidense no dio una respuesta. A la pregunta aclaratoria de cuán pronto podrían realizarse las pruebas, el presidente de Estados Unidos respondió bastante pronto. Somos el número 1, Rusia es el número 2, China es el número 3. Nos están alcanzando. Por ahora están muy por detrás de nosotros, pero nos alcanzarán en 4 o 5 años. Creo que lo mejor sería la desnuclearización. Les recuerdo que hace unos días, el portavoz de Putin, Dmitry Peskov, declaró que si algún otro país reanuda las pruebas nucleares, Rusia se verá obligada a tomar medidas similares para, según sus palabras, mantener la paridad estratégica. Bueno, ¿qué piensan, señores? ¿Habrá pruebas nucleares en Estados Unidos y cómo reaccionará el Kremlin ante esto? Escriban sus opiniones en los comentarios. El suministro de proyectiles de artillería desde Corea del Norte ayudó a Rusia a mantener el ritmo de disparos en el campo de batalla en 2024. Pero en 2025, la cantidad de suministros se redujo a más de la mitad. La razón es el agotamiento de las reservas y almacenes en Corea del Norte. Así lo contó en un comentario para Reuters el subdirector de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, Vadim Skibitsky. Según sus palabras, desde 2023 Corea del Norte ha suministrado a Rusia 6,5 millones de proyectiles de artillería. Skibitsky contó que en septiembre no se registraron suministros de proyectiles desde Corea del Norte. Sin embargo, en octubre se rastrearon algunos envíos. Sin embargo, aproximadamente la mitad de los proyectiles recibidos desde Pyongyang estaban tan obsoletos que tuvieron que ser enviados a fábricas en Rusia para su modernización. Además, según Skibitsky, Corea del Norte ha comenzado la producción masiva en su territorio de drones FPV, así como de vehículos aéreos no tripulados de combate, de alcance medio. Ellos están aprendiendo, están estudiando su experiencia para ampliar la producción en su propio territorio. Leyendo los comentarios bajo los episodios anteriores, veo que muchos nos ven desde Kazajistán, Moldavia, Europa e incluso Estados Unidos. Nosotros, los ucranianos, estamos muy agradecidos por su apoyo y orgullosos de tener espectadores tan sensatos. Escriban también bajo este episodio desde qué país nos ven y si en su país apoyan nuestra lucha contra el imperio del mal. Siempre leo sus comentarios con mucho gusto y mientras tanto seguimos adelante con lo más interesante. En el frente, la dirección de Pokrovsk sigue siendo el punto más caliente. Los rusos están lanzando allí el máximo de sus fuerzas. Pero según informa el Estado Mayor, solo en el último día allí fueron eliminados casi 200 ocupantes, 4 tanques y 8 vehículos blindados. El comandante en jefe, Oleksandr Syrskyi, celebró una reunión con los comandantes directamente en la zona de Pokrovsk-Mirnorad. Él confirmó que los rusos no dejan de intentar abrirse paso hacia las zonas residenciales para atrincherarse en las casas y ampliar su control. Mientras tanto, según datos de Deep State, los rusos intentaron asaltar Novopavlivka, que se encuentra a 30 kilómetros al suroeste de Pokrovsk. Y lamentablemente, el enemigo logró desembarcar tropas. Aprovechando la niebla, instalaron un puente de pontones entre Yalta y Daknoye y trasladaron alrededor de 10 unidades de equipo.
Lamentablemente fueron detectados demasiado tarde, por lo que el enemigo logró dispersar a las tropas aerotransportadas en la parte central y sur del pueblo, quienes se escondieron en refugios. Se sabe de la destrucción de al menos 2 tanques y 5 vehículos blindados de combate. Actualmente, continúan las operaciones para localizar al enemigo. La situación en Kupiansk sigue siendo igualmente tensa. Aunque los ocupantes solo controlan una pequeña parte de las zonas del norte de la ciudad, las fuerzas de defensa ucranianas están llevando a cabo intensas operaciones de limpieza. Según datos militares, quedan menos de 50 soldados rusos en Kupiansk. Además, están aislados entre sí y de sus fuerzas principales, es decir, son restos dispersos. El 8º Regimiento de las Fuerzas de Operaciones Especiales publicó un fragmento de la operación de limpieza contra un grupo de reconocimiento y sabotaje en la parte central de la ciudad, literalmente junto a la plaza principal. En el transcurso del reconocimiento, un grupo de las Fuerzas de Operaciones Especiales detectó al enemigo en uno de los edificios. El enemigo tenía fuerzas superiores y posiciones de fuego fortificadas. El grupo de Operaciones Especiales rompió el contacto sin bajas. El edificio detectado donde el enemigo mantenía la defensa fue completamente destruido posteriormente con el uso de un Minta M72. En la dirección de Zaporilla, nuestra aviación destruyó un puente por el que los ocupantes intentaban establecer la logística para futuros asaltos en la zona de Guliaipole. Ahora el enemigo tendrá que echar mano de la imaginación. Pero también tenemos pérdidas en esta dirección. En el Estado Mayor informaron que las unidades ucranianas se retiraron del asentamiento de Novovasilievsk. Estas acciones se explican por la necesidad de ocupar posiciones más ventajosas para la defensa. Debido a la reagrupación de las formaciones de combate, a los cambios en la configuración de la línea de combate y al objetivo de preservar la vida de los militares, nuestras unidades fueron retiradas de la aldea de Novovasilievskoye a posiciones defensivas más ventajosas. Continúan las operaciones para bloquear el avance enemigo e infligirle daños por fuego combinado. En la región de Sumy, combatientes de la 71ª Brigada Independiente de Cazadores destruyeron varias posiciones enemigas desde las cuales las unidades rusas Rubicon lanzaban drones hacia la región. En nuestro análisis encontrará más detalles sobre lo que está ocurriendo en el frente en este momento. Los asaltos rusos se han vuelto aún más masivos y despiadados, sobre todo para los propios rusos. Así, en 3 días, las Fuerzas Armadas de Ucrania ya han destruido la tercera columna enemiga que avanzaba para atacar posiciones ucranianas. Ayer se supo que las fuerzas de defensa destruyeron el lugar de concentración de personal de la 51ª Armada rusa cerca de Pokrovsk. El incidente ocurrió en la localidad de Satishok, en la región de Donetsk. Según informaron las Fuerzas de Operaciones Especiales en su canal de Telegram, en el momento en que se utilizó el dron, en el edificio se encontraba concentrado un contingente enemigo de 2 brigadas a la vez, cuya tarea era rodear la aglomeración de Severo-Pokrovsko-Mirnograd. Al mismo tiempo, los analistas destacan otros éxitos de las fuerzas de defensa en esta dirección. Se trata de las localidades de Krasny Liman y Rodinska. Hasta donde yo sé, Rodinska ha sido prácticamente completamente liberada de la presencia enemiga. Además, los combates tienen lugar en la zona de Kotlina el 1 de mayo, 1 Travnia. Además, hay información bastante preocupante respecto a la localidad de Rivne. Se encuentra precisamente entre Pokrovsk y Mirnograd. Allí el enemigo intentó infiltrarse a través de nuestras líneas de batalla. Este ataque ha sido repelido. En lo que respecta a la situación en Pokrovsk, los expertos señalan que, como antes, los ocupantes pretenden cortar la logística de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Sin embargo, ¿cómo se hace esto antes? No funciona. Al mismo tiempo, tanto el presidente Zelensky como el comandante en jefe Syrskyi comentan abiertamente sobre la situación. Sí. El enemigo entró en la ciudad. Sí, el enemigo está intentando atacar la parte central, la parte norte de la ciudad. Sin embargo, lo que decimos es que, en primer lugar, lo más importante es que la operación defensiva de nuestras unidades en Pokrovsk continúa. Hoy en día se plantean los más diversos escenarios sobre cómo podría terminar esta batalla. Hoy no vamos a hablar de ellos, no porque no lo sepamos o no queramos,
Entendemos perfectamente que los comandantes que están en el terreno, así como los de mayor rango, están considerando diferentes escenarios, incluso los más negativos, sobre el desarrollo de la situación. Sin embargo, los expertos consideran que todavía es muy pronto para hablar de escenarios negativos. Además, en nuestro Estado Mayor General, al describir la situación en Pokrovsk, señalan que la situación logró estabilizarse parcialmente, e incluso en algunos lugares se lograron demostrar avances. Al referirse a las acciones del 425 Batallón de Asalto Separado, Sirski parece referirse a otra incursión de los asaltantes del regimiento, mostrada en un video publicado por el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El canal ucraniano Infectum geolocalizó el video y lo comentó así: grupos de asalto del regimiento Skelya incursionan en el norte de Pokrovsk, limpian posiciones rusas en el sector privado y se dispersan por la ciudad. Es interesante que los grupos lograron unirse con los combatientes que mantienen el edificio del Consejo Municipal en el centro, ya al otro lado de las vías del tren, que dividen la ciudad en dos y sirven como una especie de barrera. Es decir, el video anterior, donde los grupos de Skelya atravesaron media ciudad hasta el Consejo Municipal, no es solo una bandera para la foto, sino una ocupación y retención completa de la posición. Es decir, a pesar de todas las declaraciones del mando ruso de que Rusia controla con confianza Pokrovsk, los combatientes ucranianos no solo pueden entrar en el edificio del Consejo Municipal en la parte sur de la ciudad y ondear una bandera, sino también instalar allí un verdadero punto de apoyo. A esto también se puede sumar el reciente avance victorioso de una columna rusa hacia la ciudad. Pero eso no fue suficiente para los rusos, y ya ayer avanzaron con una columna similar para atacar Konstantinovka. El resultado fue idéntico. Los rusos intentan imponer una táctica caótica de asaltos, escondiéndose tras las condiciones meteorológicas como si fuera su último escudo. Pero ahora, incluso la niebla no siempre es un aliado y a veces es una trampa. Las Fuerzas Armadas de Ucrania utilizan, entre otras cosas, medios de observación térmica y óptica, drones con inteligencia artificial y una rápida coordinación entre la inteligencia y los medios de fuego. Por eso quienes avanzan en la niebla en realidad caminan hacia su propia perdición. El ejército ucraniano demuestra no solo superioridad tecnológica, sino también madurez operativa. 2 columnas, 2 intentos de ofensiva sorpresa, y ambas veces Rusia lo pierde todo. Equipamiento, infantería, la posibilidad de maniobra. Repeliendo ataques masivos en Pokrovsk, en el Estado Mayor no se olvidan de otro punto importante en el mapa de la guerra: Kupiansk. Es allí donde Rusia presiona para inmovilizar nuestras reservas en la región de Yarkov y evitar su traslado al Donbass. Sin embargo, los rusos no logran el resultado deseado allí. En este momento, nuestras fuerzas de defensa están llevando a cabo de manera sistemática y metódica la limpieza de aquellos territorios en Kupiansk, donde el enemigo se había infiltrado durante un periodo bastante largo de tiempo. En cuanto a Kupiansk, tengo una firme esperanza de que lo lograremos. Quizás no mañana, pero en un futuro próximo estabilizaremos por completo la situación en este sector del frente. Y al mismo tiempo fallan en la retaguardia rusa, añaden los expertos. Y los primeros indicios de ello ya están presentes. En particular, el ataque al puerto de Novorossiysk el día anterior fue considerado por muchos como un verdadero punto de inflexión. Tanto la guerra como el colapso de la economía rusa. Los militares ucranianos han superado un nuevo hito. Por primera vez lograron con un ataque masivo golpear con éxito la principal puerta de exportación de petróleo de Rusia en el sur. Es decir, el puerto de Novorossiysk. Allí llegaron drones, pero lo más importante, misiles. Los drones distraían a la defensa antiaérea. Y los misiles tipo Flamingo, no me imagino otros allí, con esas consecuencias en forma de destellos y explosiones, asestaron el golpe de gracia. En sus pantallas pueden ver los videos correspondientes de los habitantes locales que mostraron potentes explosiones en varios puntos de ese puerto. Al igual que los puertos del Báltico, Novorossiysk sigue siendo un lugar clave para la Federación Rusa en lo que respecta al comercio de petróleo. Es también uno de los puntos más protegidos por sistemas de defensa antiaérea. Si nuestros misiles lograron evadir estos complejos, se puede decir con certeza que las explosiones en Rusia pronto aumentarán considerablemente.
No dejo de admirar el coraje y el heroísmo de los soldados ucranianos. Ellos mantienen el frente y resisten a una enorme horda que los supera ampliamente en número. Por eso hago un llamado a apoyar a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y si no tienen la posibilidad de hacerlo económicamente, escríbanles palabras de apoyo en los comentarios. Sé que ellos nos están viendo. Y mientras los militares ucranianos mantienen la defensa en la primera línea, en Kiev todavía se están recuperando tras el masivo ataque nocturno del 14 de noviembre, cuando Rusia atacó deliberadamente edificios residenciales donde dormían civiles. Se supo que una de las víctimas de este terror ruso fue Natalia Kodymchuk, viuda del primer liquidador que murió en Chernóbil. Y así, casi 40 años después, los rusos mataron a Natalia. Un dron enemigo entró en su apartamento en el 7º piso. La mujer fue hospitalizada con graves quemaduras, pero lamentablemente no pudieron salvarla. El esposo de Natalia, el difunto Valery Kodymchuk, era el operador principal de las bombas de circulación principales Starik, del taller de reactores número 2 de la central de Chernóbil. La noche del 25 al 26 de abril, él estaba de turno y se convirtió en la primera víctima de aquella tragedia. Pero este terrible terror de misiles y drones sobre Kiev no quedó sin respuesta. En la noche del 15 de noviembre, Riazán se despertó por la noche debido a fuertes explosiones. Acabo de llegar para estudiar. Soy un estudiante de Marruecos. Alrededor de las 2 de la madrugada se declaró una amenaza de ataque en la región. Todo un enjambre de drones voló en dirección a la refinería de petróleo. El gobernador local, como de costumbre, informa sobre nuevos éxitos de la defensa aérea rusa. Dicen que derribaron hasta 25 drones y que el incendio en el territorio de la refinería supuestamente ocurrió por los restos. Ajá, claro, cómo no, lo creímos. Recuerdo que no es la primera vez que Ucrania ataca la refinería de Riazán. Esta empresa está entre las 5 más grandes de Rusia y, como vemos, recibe ataques de manera regular. Según Andrei Kovalenko, director del Centro para la Lucha contra la Desinformación, la planta suspenderá ahora sus operaciones. Ataque a la refinería de petróleo de Riazán. Tras la refinería de petróleo de Saratov, suspenderá sus operaciones. Mientras tanto, circula en Internet un vídeo que muestra a marineros turcos observando literalmente desde primera fila los desembarcos nocturnos en la terminal petrolera del puerto de Novorossiysk la noche del 14 de noviembre. Más detalles sobre cómo Ucrania está destruyendo sistemáticamente la infraestructura petrolera del país agresor. A continuación, desde la toma de Kiev en 3 días hasta los apagones totales y la introducción del estado de emergencia ya en la propia Rusia. Estamos muy aburridos, completamente estancados y realmente queremos algo de acción. Gracias a los drones de búnker y ucranianos en algunas regiones de la Federación Rusa, como diría Putin, la cosa se está poniendo seria. Por ejemplo, en la región de Krasnodar esta noche se escucharon los característicos sonidos de llegadas, sirenas, alertas y explosiones en Genichynsk, Anapa y Novorossiysk. Como resultado, solo en Novorossiysk, durante el ataque nocturno, resultó dañada una terminal petrolera en el complejo de transbordo de Sheskharis, uno de los mayores terminales petroleros de Rusia, por donde pasa una parte significativa de las exportaciones de petróleo de Putin. También fue destruida parte de las instalaciones costeras, según informaron las autoridades locales. Además, los restos de drones ya derribados dañaron un depósito y el muelle de Chernomorsk-Transneft. Esto último llevó a la paralización efectiva del bombeo de oro negro hacia el puerto de Novorossiysk. En la propia ciudad se declaró el estado de emergencia. Esto es una locura. Más tarde resultó que el régimen de emergencia en la ciudad no se introdujo por la seguridad de los ciudadanos, sino para ocultar las consecuencias de los ataques. Después de todo, además de la industria petrolera rusa, también destruyeron una unidad militar local. En su territorio se encontraba una unidad de defensa aérea, al menos un sistema S-400 y un depósito de municiones. Uno de los testigos en vídeo captó el momento en que el almacén de municiones ruso fue alcanzado.
Esto sucedió por primera vez. Rápido y furioso Depósitos de petróleo. Tras la publicación del vídeo, los corresponsales rusos de Setvo señalaron rápidamente que el dron ucraniano no podía haberse acercado a su objetivo tan rápidamente. Pero un cohete sí podría. Los peores temores del Kremlin pronto fueron confirmados por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Esta noche, nuestros soldados utilizaron con éxito misiles Neptuno de largo alcance contra objetivos específicos en territorio ruso. Esta es nuestra respuesta totalmente justa al continuo terrorismo ruso. Los misiles ucranianos están ofreciendo resultados cada vez más tangibles y precisos mes a mes. Y aunque Zelensky no especificó en su discurso qué objetivos concretos atacaron las Fuerzas Armadas ucranianas, los expertos prácticamente no tienen dudas. Saliendo de los datos oficiales, según las fuentes oficiales que publican videos y en general proporcionan información verificada oficialmente, hay motivos para creer que este tipo de armamento ucraniano está empezando a aparecer y a utilizarse de manera más masiva contra la Federación Rusa. En consecuencia, los ataques ucranianos se están volviendo cada vez más masivos. Así, además de Novorossiysk, las Fuerzas Armadas de Ucrania, esta noche, una vez más, visitaron la refinería de petróleo de Saratov. Una semana antes, drones ucranianos ya habían atacado la refinería. En ese momento, la empresa tuvo que detenerse temporalmente. Ahora, esperemos que la refinería cierre definitivamente. Todavía hay demasiados objetivos militares en el territorio de la Federación Rusa que deben ser eliminados. Y las luces de Moscú se apagarán casi automáticamente cuando ciertos objetos en el territorio de la Federación Rusa dejen de funcionar. No tendremos que esforzarnos demasiado para que la idea de Ilich se apague en Rusia. Esto sucederá sin duda. Estarán empatados. Mientras tanto, el águila rusa se hunde en la oscuridad total. Y... no lo sé, creo. No sé. Me dejo llevar por ella. Bien, ya hay una tercera. En resumen, lanzan cohetes desde nuestra pista de aterrizaje. Aquí está. Los residentes locales aún están conmocionados por el reciente ataque con drones ucranianos. No sé si estuvo bien o mal que saliera. Y allí, en resumen, todo está en llamas. En resumen... y todo esto aunque las Fuerzas Armadas de Ucrania, a diferencia del ejército ruso, atacan solo objetivos legítimos, instalaciones militares del Kremlin. Podemos imaginar qué pasará cuando los Flamingo ucranianos y los Neptuno de largo alcance se sumen a los ataques, y eso podría ocurrir en los próximos meses, porque según los expertos la producción en serie de las armas ucranianas más modernas ya ha comenzado, lo que significa que lo peor está por venir, al menos para la industria militar y para la industria petrolera rusa. Es una gama bastante diversa que permite destruir, atacar y eliminar objetivos de manera masiva en el territorio de la Federación Rusa, incluso a distancias considerables de las fronteras o de las líneas de contacto. Esto de hecho es un indicador bastante serio y positivo de que paso a paso y de manera sistemática estamos eliminando objetivos clave en el territorio de la Federación Rusa y destruyendo, entre otras cosas, la producción militar. A Ucrania está llegando armamento desde el Reino Unido. Londres sigue siendo el principal socio de Ucrania y nuestro principal defensor en la arena internacional. A continuación, sobre lo que ha preparado la Niebla Albión para ayudar a las Fuerzas Armadas de Ucrania a mejorar su situación en el frente. Debido a su débil posición en el frente, Rusia ataca infraestructuras críticas en Ucrania. Objetivos civiles, destrucción y víctimas entre la población. Las tropas rusas atacaron instalaciones energéticas en varias regiones de Ucrania durante el último día. En los lugares afectados continúan los trabajos de restauración. Un aspecto muy importante en este asunto es la ayuda energética del Reino Unido. El país, comprendiendo la situación, ha asignado más de 14 millones de euros.
Putin intenta sumergir a Ucrania en la oscuridad y el frío con la llegada del invierno. Estos ataques viles no solo son un atentado contra la seguridad de Ucrania, sino también una amenaza para la estabilidad económica y el crecimiento del Reino Unido. Londres anunció la asignación de fondos adicionales para llevar a cabo trabajos de reparación vitales en el sector energético de Ucrania, con el fin de ayudar a los ucranianos este invierno. Rusia ha convertido la infraestructura energética civil de Ucrania en un objetivo en esta guerra. Ahora, al entrar en un invierno frío, están intensificando los ataques brutales contra las redes energéticas y de calefacción, mientras Putin intenta intimidar al pueblo ucraniano. Sin embargo, Ucrania sigue demostrando una resistencia excepcional a pesar de todas las dificultades. La financiación para la reconstrucción garantizará la iluminación y calefacción ininterrumpidas en los hogares ucranianos, hospitales y escuelas. Agradecemos al Reino Unido y al primer ministro Keir Starmer por la extensión del apoyo humanitario y energético a Ucrania, así como por el paquete de ayuda energética anunciado. En un contexto en el que Rusia incrementa el número de ataques contra la población civil y la infraestructura crítica, esa solidaridad es sumamente importante. Londres sigue presionando a Rusia también mediante sanciones. Ha anunciado nuevas restricciones para el Kremlin que se implementarán gradualmente a lo largo del año 26. Esto es una continuación de las sanciones contra los gigantes petroleros, los compañeros de Putin, Rosneft y Lukoil. Estos golpes representan una amenaza no solo para la seguridad de Ucrania, sino también para la estabilidad económica del propio Reino Unido. La seguridad de Ucrania es nuestra seguridad. Estamos codo a codo con nuestros socios del G7, apoyando a Ucrania y superando todos los desafíos. Desde los primeros días de la guerra a gran escala, el Reino Unido se convirtió en uno de los socios estratégicos clave de Ucrania, no solo proporcionando armas, sino también creando mecanismos efectivos de apoyo financiero e institucional. El Reino Unido seguirá aplicando de manera decidida nuestras sanciones financieras como parte de nuestra respuesta más amplia a la invasión bárbara de Rusia en Ucrania. El Reino Unido ha construido un sistema importante de ayuda militar para Ucrania. Financiación, fondos innovadores, asociación internacional, mecanismos de crédito y apoyo al complejo industrial de defensa ucraniano. Rusia, y no Ucrania, debe pagar por la guerra ilegal de Putin. El uso de los activos rusos para fortalecer la defensa aérea de Ucrania, nuestro derecho a la seguridad de Ucrania, es de importancia crítica para nosotros. El Ministerio de Defensa del Reino Unido ha firmado contratos con empresas para el mantenimiento de vehículos blindados, la producción de proyectiles de artillería y la reparación de armas suministradas. Estos contratos prevén el despliegue de capacidades de reparación en el territorio de Ucrania. Precisamente el Reino Unido fue uno de los primeros países en suministrar a Ucrania armamento de misiles de alta precisión. Un verdadero avance fue la decisión de proporcionar misiles de largo alcance Storm Shadow. En 2023, el gobierno británico anunció la entrega de misiles de crucero capaces de alcanzar objetivos a más de 250 kilómetros de distancia. Los Storm Shadow se convirtieron en los primeros misiles de largo alcance recibidos por Ucrania, e inmediatamente fueron utilizados para atacar objetivos estratégicos en los territorios ocupados. Este mes, las Fuerzas Armadas de Ucrania recibieron un nuevo lote de Storm Shadow. El Reino Unido dio a las Fuerzas Armadas de Ucrania equipo de protección, transporte, comunicaciones, equipos de desminado y ayuda para el mantenimiento técnico de maquinaria y la transformación digital. Fue el primer país en anunciar planes para suministrar tanques de batalla principales a Ucrania. Comparación con el T-80, aquí la estabilización y la óptica son mucho mejores. La puntería se realiza mediante botones en un panel similar a un joystick. La torreta gira 360 grados en 9 segundos. El Challenger 2 maniobra, dificultando que los misiles antitanque enemigos apunten. Al mismo tiempo, el propio tanque es muy preciso. En el marco de los suministros de tanques Challenger 2, también se recibieron proyectiles para ellos. Los tanques británicos fueron complementados con vehículos especializados de reparación y evacuación, lo que permitió asegurar la autonomía técnica en su uso. En el año 25 se confirmó y firmó un acuerdo de asociación centenaria entre Ucrania y el Reino Unido. Este documento integral establece la cooperación a largo plazo entre ambos estados en los ámbitos de defensa, economía, energía, justicia, ciencia, cultura, educación, salud y política social. La ayuda del Reino Unido es a largo plazo, por lo que siempre podemos contar con el apoyo de un socio confiable.
De repente, aquí llegó el chiste hipócrita del día. Los medios informan que Hungría no quiere apoyar a Ucrania, pero al mismo tiempo financiará al ejército del Líbano. Sí, no lo escucharon mal. El ministro de Asuntos Exteriores del país, Péter Szijjártó, declaró que Budapest enviará ayuda al ejército del Líbano. Atención, del Fondo Europeo para la Paz, una parte del cual está destinada a la ayuda a Kiev, la misma Hungría sigue bloqueando su asignación. Esta declaración la hizo el ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, en su publicación en la red social X. Señaló que le dijo al ministro de Asuntos Exteriores del Líbano, Youssef Raghi, que el interés de seguridad nacional de Hungría es la paz en Oriente Medio y que la estabilidad del Líbano juega un papel clave en ello. No utilizaremos nuestra parte del Fondo Europeo para la Paz para armar a Ucrania. En lugar de eso, redirigimos 1,5 millones de euros para apoyar a las Fuerzas Armadas del Líbano. Lo más curioso es que en febrero de 2025, Szijjártó ya había anunciado una financiación similar para el ejército libanés. Y en julio, el gobierno del país apeló la decisión de otorgar ayuda a Ucrania, presentando una demanda contra el Consejo de la UE y el Fondo Europeo para la Paz ante el Tribunal de la UE en Luxemburgo. Además, Budapest también se opone al uso de las ganancias de los activos congelados del Banco Central de Rusia en beneficio de Ucrania. Y ahora Szijjártó vuelve a anunciar ayuda al Líbano en el marco del interés nacional de Hungría. ¿Qué piensan que hay realmente detrás de esta decisión? Escriban sus opiniones en los comentarios. Si en el caso de Rusia, puedo decir sin duda que no solo Putin y sus boyardos son malos, sino también los propios rusos con su salvaje sed de sangre. En el caso de los países socios del Kremlin, no es así. Y tenemos otra prueba de ello. Mientras el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, se comunica con Putin y pone trabas a Ucrania, ya sea en cuestiones de ayuda o de integración europea, los eslovacos apoyan a Ucrania. Y esto lo hacen incluso los escolares. Recientemente, Fico tuvo una reunión con estudiantes de secundaria en la ciudad de Poprad. Durante su intervención, comenzó a criticar la ayuda a Ucrania. ¿Qué creen que hicieron los estudiantes? Sacaron la bandera de Ucrania, condenaron al primer ministro y abandonaron la reunión. ¿Y saben qué? Fico respondió a la protesta de los estudiantes. Declaró que quienes apoyan la guerra pueden ir a luchar a Ucrania. Bueno, no es que me sorprenda la postura de Fico, pero tratar así a los niños es un completo fracaso. Denle un like a estos valientes y principistas adolescentes eslovacos. Y ahora mismo, otra obra maestra de los propagandistas rusos. En las redes sociales apareció un video donde un militar ruso cuenta ante la cámara que en la URSS están lanzando dinero envenenado, que envían al concierto de Kobzon. Escúchenlo ustedes mismos. El enemigo lanza billetes de dinero desde drones en los que hay un código QR y además están impregnados de veneno. Si los tocas sin guantes, con las manos desnudas, el veneno se absorbe en la piel, entra en la sangre y la persona, dependiendo de cómo lo hayan impregnado, literalmente se convierte en un 200, muerto en combate. Además, ahí está ese código QR, si lo escaneas con el teléfono, inmediatamente revelas tu ubicación exacta. Y entonces empiezan a dispararte con FIPV, artillería o mortero. Bueno, personalmente no me sorprende. Ya parecía que Rusia había expresado toda esa clase de tonterías y todas sus invenciones. Pero no, siguen inventando mentiras nuevas y nuevas. Interesante que será lo siguiente. Escriban sus opciones en los comentarios. Y un poco más de cringe del otro lado de la frontera. El Comité de Investigación de Rusia de repente presentó cargos contra el fiscal y los jueces de la Corte Penal Internacional en La Haya. Suena como un chiste, pero no lo es. Rusia acusa a los representantes de la CPI de haberse atrevido a declarar la búsqueda internacional y emitir una orden de arresto contra Putin y la comisionada para los derechos del niño, Maria Lvova-Belova, por la deportación ilegal de niños ucranianos. Sobre esto, citando al comité de investigación, escribe el medio propagandístico ruso RIA Novosti. El comité de investigación presentó cargos contra el fiscal y 8 jueces de la CPI. Han sido declarados en busca y captura internacional y arrestados en ausencia por la persecución ilegal de ciudadanos rusos. ¿Saben? Esto se ve más o menos como si un ladrón demandara a un policía por haberlo detenido. Pero la guinda del pastel es que todo este circo ocurre cuando Rusia oficialmente
no reconoce la jurisdicción de la CPI. Es decir, la lógica de los rusos es la siguiente: no los reconocemos, pero estamos muy ofendidos con ustedes y les presentamos cargos. Escriban en los comentarios qué piensan sobre otro disparate ruso. En Rusia, la sustitución de importaciones avanza a toda marcha. En las redes sociales se publicó un video donde una Lada Niva Sport, completamente nueva, se está oxidando justo durante la presentación. En la exposición resultó que esta joya deportiva, que cuesta 1.700.000 rublos, tenía óxido, más precisamente, herrumbre en los tornillos y transmisiones, así como charcos de aceite. Vea usted mismo. Así de grande y poderosa, oxidada y podrida es esta Rusia. Dale a me gusta si estás de acuerdo. ¿Qué les parecen nuestras noticias? Escribe qué deberíamos cambiar para mejorar. Sin duda lo tendremos en cuenta. Mientras tanto, por favor, dale me gusta a este vídeo para apoyar lo que hacemos. Y no olviden suscribirse a nuestro canal Ukraine Today para no perderse los próximos episodios. Nos vemos.